El hombre mediocre. Sección 2. Introducción. La moral de los idealistas. 3. Los temperamentos idealistas. 4. El idealismo romántico. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. 3. Los temperamentos idealistas. Ningún Dante podría elevar a Gil Blas, Sancho y Tartufo hasta el rincón de su paraíso donde moran Cyrano, Quijote y Stockman. Son dos mundos morales, dos razas, dos temperamentos, sombras y hombres. Seres desiguales no pueden pensar de igual manera. Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza y el genio, la hipocresía y la virtud. La imaginación dará a unos el impulso original hacia lo perfecto. La imitación organizará en otros los hábitos colectivos. Siempre habrá, por fuerza, idealistas y mediocres. El perfeccionamiento humano se efectúa con ritmo diverso en las sociedades y en los individuos. Los más poseen una experiencia sumisa al pasado, rutinas, prejuicios, domesticidades. Pocos elegidos varían, avanzando sobre el porvenir. Al revés de Anteo, que tocando el suelo cobraba alientos nuevos. Los toman clavando sus pupilas en las constelaciones lejanas y de apariencia inaccesible. Esos hombres, predispuestos a emanciparse de su rebaño, buscando alguna perfección más allá de lo cual, son los idealistas. La unidad del género no depende del contenido intrínseco de sus ideales, sino de su temperamento. Se es idealista persiguiendo las quimeras más contradictorias, siempre que ellas impliquen un sincero afán de enaltecimiento. Cualquiera, los espíritus afiebrados por cualquier ideal son adversarios de la mediocridad, soñadores contra los utilitarios, entusiastas contra los apáticos, generosos contra los calculistas, indisciplinados contra los dogmáticos. Son alguien o algo contra lo que no son nadie ni nada. Todo idealista es un hombre cualitativo. Posee un sentido de las diferencias que le permite distinguir entre lo malo que observa y lo mejor que imagina. Los hombres sin ideales son cuantitativos. Pueden apreciar el más y el menos, pero nunca distinguen lo mejor de lo peor. Sin ideales sería inconcebible el progreso. El culto del hombre práctico, limitado a las contingencias del presente, importa un renunciamiento a toda imperfección. El hábito organiza la rutina y nada crea hacia el porvenir. Solo de los imaginativos espera la ciencia sus hipótesis, el arte su vuelo, la moral sus ejemplos, la historia sus páginas luminosas. Son la parte viva y dinámica de la humanidad. Los prácticos no han hecho más que aprovecharse de su esfuerzo, vegetando en la sombra. Todo porvenir ha sido una creación de los hombres capaces de presentirlo, concretándolo en infinita sucesión de ideas. Más ha hecho la imaginación construyendo sin tregua que el cálculo construyendo sin descanso. La excesiva prudencia de los mediocres ha paralizado siempre las iniciativas más fecundas. Y no quiere esto decir que la imaginación excluya la experiencia. Esta es útil, pero sin aquella es estéril. Los idealistas aspiran a conjugar en su mente la inspiración y la sabiduría. Por eso, con frecuencia, viven trabados por su espíritu crítico cuando los caldea una emoción lírica y ésta les nubla la vista cuando observan la realidad. Del equilibrio entre la inspiración y la sabiduría nace el genio. En las grandes horas de una raza o de un hombre, la inspiración es indispensable para crear. Esa chispa se enciende en la imaginación y la experiencia la convierte en hoguera. Todo idealismo es, por eso, un afán de cultura intensa. Cuenta entre sus enemigos más audaces a la ignorancia, madrastra de obstinadas rutinas. La humanidad no llega hasta donde quieren los idealistas en cada perfección particular, pero siempre llega más allá de donde habría ido sin su esfuerzo. Un objetivo que huye ante ellos conviértese en estímulo para perseguir nuevas quimeras. Lo poco que pueden todos depende de lo mucho que algunos anhelan. La humanidad no poseería sus bienes presentes si algunos idealistas no los hubieran conquistado, viviendo con la obsesiva aspiración de otros mejores.
En la evolución humana, los ideales mantiénense en equilibrio inestable. Todo mejoramiento real es precedido por conatos y tanteos de pensadores audaces, puestos en tensión hacia él, rebeldes al pasado, aunque sin la intensidad necesaria para violentarlo. Esa lucha es un reflujo perpetuo entre lo más concebido y lo menos realizado. Por eso los idealistas son forzosamente inquietos, como todo lo que vive, como la vida misma, contra la tendencia apacible de los rutinarios, cuya estabilidad parece inercia de muerte. Esa inquietud se exacerba en los grandes hombres, en los genios mismos, si el medio es hostil a sus quimeras, como es frecuente. No agita a los hombres sin ideales, informe argamasa de humanidad. Toda juventud es inquieta. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella, jamás de los enmohecidos y de los seniles. Y solo es juventud la sana e iluminada, la que mira al frente y no a la espalda. Nunca los decrépitos de pocos años, prematuramente domesticados por las supersticiones del pasado. Lo que en ellos parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de aurora, que es ya un apagamiento de crepúsculo. Solo hay juventud en los que trabajan con entusiasmo para el porvenir. Por eso, en los caracteres excelentes puede persistir sobre el apeñuscarse de los años. Nada cabe esperar de los hombres que entran a la vida sin afiebrarse por algún ideal. A los que nunca fueron jóvenes, paréceles descarriado todo ensueño. Y no se nace joven, hay que adquirir la juventud, y sin un ideal no se adquiere. Los idealistas suelen ser esquivos o rebeldes a los dogmatismos sociales que los oprimen. Resisten la tiranía del engranaje nivelador, aborrecen toda coacción, sienten el peso de los honores con que se intenta domesticarlos y hacerlos cómplices de los intereses creados, dóciles, maleables, solidarios, uniformes con la común mediocridad. Las fuerzas conservadoras que componen el subsuelo social pretenden amalgamar a los individuos, decapitándolos. Detestan las diferencias, aborrecen las excepciones, anatemizan al que se aparta en busca de su propia personalidad. El original, el imaginativo, el creador no teme sus odios, los desafía, aún sabiéndolos terribles porque son irresponsables. Por eso todo idealista es una viviente afirmación del individualismo, aunque persiga una quimera social. Puede vivir para los demás, nunca de los demás. Su independencia es una reacción hostil a todos los dogmáticos. Concibiéndose incesantemente perfectibles, los temperamentos idealistas quieren decir en todos los momentos de su vida, como Don Quijote, yo sé quién soy. Viven animados de ese afán afirmativo. En sus ideales cifra su ventura suprema y su perpetua desdicha. En ellos caldean la pasión que anima su fe. Esta, al estrellarse contra la realidad social, puede parecer desprecio, aislamiento, misantropía. La clásica Torre de Marfil, reprochada a cuantos se erizan al contacto de los obtusos. Diríase que de ellos dejó escrita una eterna imagen Teresa de Ávila. Gusanos de seda somos, gusanillos que hilamos la seda de nuestras vidas, y en el capullito de la seda nos encerramos para que el gusano muera y del capullo salga volando la mariposa. Todo idealismo es exagerado, necesita serlo, y debe ser cálido su idioma, como si desbordara la personalidad sobre lo impersonal. El pensamiento sin calor es muerto, frío, carece de estilo, no tiene firma. Jamás fueron tibios los genios, los santos y los héroes. Para crear una partícula de verdad, de virtud o de belleza, se requiere un esfuerzo original y violento contra alguna rutina o prejuicio. Como para dar una lección de dignidad, hay que desgoznar algún servilismo. Todo ideal es instintivamente extremoso. Debe serlo a sabiendas, si es menester, pues pronto se rebaja al refractarse en la mediocridad de los más. Frente a los hipócritas que mienten con viles objetivos, la exageración de los idealistas es apenas una verdad apasionada. La pasión es su atributo necesario, aun cuando parezca desviar de la verdad. Lleva a la hipérbole, al error mismo, a la mentira nunca. Ningún ideal es falso para quien lo profesa, lo cree verdadero
y coopera a su advenimiento, con fe, con desinterés. El sabio busca la verdad por buscarla y goza arrancando a la naturaleza secretos para él inútiles o peligrosos. Y el artista busca también la suya, porque la belleza es una verdad animada por la imaginación, más que por la experiencia. Y el moralista la persigue en el bien, que es una recta lealtad de la conducta para consigo mismo y para con los demás. Tener un ideal es servir a su propia verdad siempre. Algunos ideales se revelan como pasión combativa y otros como pertinaz obsesión. De igual manera, distínguese dos tipos de idealistas, según predomine en ellos el corazón o el cerebro. El idealismo sentimental es romántico. La imaginación no es inhibida por la crítica y los ideales viven de sentimiento. En el idealismo experimental, los ritmos afectivos son encarrilados por la experiencia y la crítica coordina la imaginación. Los ideales tórnanse reflexivos y serenos. Corresponde el uno a la juventud y el otro a la madurez. El primero es adolescente, crece, puja y lucha. El segundo es adulto, se fija, resiste, vence. El idealista perfecto sería romántico a los 20 años y estoico a los 50. Es tan anormal el estoicismo en la juventud como el romanticismo en la edad madura. Lo que al principio enciende su pasión debe cristalizarse después en suprema dignidad. Esa es la lógica de su temperamento. 4. El idealismo romántico. Los idealistas románticos son exagerados porque son insaciables. Sueñan lo más para realizar lo menos. Comprenden que todos los ideales contienen una partícula de utopía y pierden algo al realizarse. De razas o de individuos, nunca se integran como se piensan. En pocas cosas, el hombre puede llegar al ideal que la imaginación señala. Su gloria está en marcha hacia él, siempre inalcanzado e inalcanzable. Después de iluminar su espíritu con todos los resplandores de la cultura humana, Goethe muere pidiendo más luz. Y Musset quiere amar incesantemente después de haber amado, ofreciendo su vida por una caricia y su genio por un beso. Todos los románticos parecen preguntarse, con el poeta, ¿por qué no es infinito el poder humano, como el deseo? Tienen una curiosidad de 1000 ojos, siempre atenta para no perder lo más imperceptible, la más imperceptible titilación del mundo que la solicita. Su sensibilidad es aguda, plural, caprichosa, artista, como si los nervios hubieran centuplicado su impresionabilidad. Su gesto sigue prontamente el camino de las nativas inclinaciones. Entre 10 partidos adoptan aquel subrayado por el latir más intenso de su corazón. Son dionisíacos. Sus aspiraciones se traducen por esfuerzos activos sobre el medio social o por una hostilidad contra todo lo que se opone a sus corazonadas y ensueños. Construyen sus ideales sin conceder nada a la realidad, rehusándose al contralor de la experiencia, agrediéndola si ella los contraría. Son ingenuos y sensibles, fáciles de conmoverse, accesibles al entusiasmo y a la ternura, con esa ingenuidad sin doblez que los hombres prácticos ignoran. 1 minuto les basta para decidir de toda una vida. Su idea cristaliza en firmezas inequívocas cuando la realidad los hiere con más saña. Todo romántico está por Don Quijote contra Sancho, por Cyrano contra Tartufo, por Stockman contra Gil Blas, por cualquier ideal contra toda mediocridad. Prefieren la flor al fruto, presintiendo que éste no podría existir jamás sin aquella. Los temperamentos acomodaticios saben que la vida guiada por el interés brinda provechos materiales. Los románticos creen que la suprema dignidad se incuba en el ensueño y la pasión. Para ellos, un beso de tal mujer vale más que 100 tesoros de Golconda. Su elocuencia está en su corazón. Disponen de esas razones que la razón ignora, que decía Pascal. En ellas estriba el encanto inaccesible de los Musset y los Byron. Su estuosidad apasionada nos estremece, ahoga como si una garra apretara el cuello, sobresalta las venas, humedece los párpados, entrecorta el aliento. Sus heroínas y sus protagonistas pueblan los insomnios juveniles
como si los describieran con una vara mágica entintada en el cáliz de una poetisa griega. Safo, por caso, la más lírica. Su estilo es de luz y de color, siempre encendido, ardiente a veces. Escriben como hablan los temperamentos apasionados, con esa elocuencia de las voces enronquecidas por un deseo o por un exceso, esa voz caliente que enloquece a las mujeres finas y hace un Don Juan de cada amador romántico. Son ellos los aristócratas del amor. Con ellos sueñan todas las Julietas e Isoldas. En vano se confabulan en su contra las embosadas hipocresías mundanas. Los espíritus safios desearían inventar una balanza para pesar la utilidad inmediata de sus inclinaciones. Como no la poseen, renuncian a seguirlas. El hombre incapaz de alentar nobles pasiones esquiva el amor como si fuera un abismo. Ignora que él acrisola todas las virtudes y es el más eficaz de los moralistas. Vive y muere sin haber aprendido a amar. Caricaturiza a este sentimiento guiándose por las sugestiones de sórdidas convivencias. Los demás le eligen primero las queridas y le imponen después la esposa. Poco le importa la fidelidad de las primeras, mientras le sirvan de adorno. Nunca exige inteligencia en la otra, si es un escalón en su mundo. Musset le parece poco serio y encuentra infernal a Byron. Habría quemado a George Sand y la misma Teresa de Ávila resúltale un poco exagerada. Se persigna si alguien sospecha que Cristo pudo amar a la pecadora de Magdala. Cree firmemente que Werther, Jocelyn, Mimi, Rolla y Manon son símbolos del mal, creados por la imaginación de artistas enfermos. Aborrece la pasión honda y sentida. Detesta los manticismos sentimentales. Prefiere la compra tranquila a la conquista comprometedora. Ignora las supremas virtudes del amor, que es ensueño, anhelo, peligro. Toda la imaginación convergiendo al embellecimiento del instinto y no simple vértigo brutal de los sentidos. En las eras de los rebajamientos, cuando está en su apogeo la mediocridad, los idealistas se alinean contra los dogmatismos sociales, sea cual fuere el régimen dominante. Algunas veces, en nombre del romanticismo político, agitan un ideal democrático y humano. Su amor a todos los que sufren es justo encono contra los que oprimen su propia individualidad. Diríase que llegan hasta amar a las víctimas para protestar contra el verdugo indigno, pero siempre quedan fuera de toda hueste, sabiendo que en ella puede incubarse una coyunda para el porvenir. En todo lo perfectible cabe un romanticismo. Su orientación varía con los tiempos y con las inclinaciones. Hay épocas en que más florece, como en las horas de reacción que siguieron al sacudimiento libertario de la Revolución Francesa. Algunos románticos se creen providenciales y su imaginación se revela por un misticismo constructivo, como en Fourier y Lamennais, precedidos por Rousseau, que fue un Marx calvinista, y seguidos por Marx, que fue un Rousseau judío. En otros, el lirismo tiende, como en Byron y Ruskin, a convertirse en religión estática. En Mazzini y Kosow toma color político. Habla en tono profético y trascendente por boca de Lamartine y de Hugo. En Stendhal acosa con ironía los dogmatismos sociales y en Vigny los desdeña amargamente. Se duele en Musset y desespera en Amiel. Fustiga la mediocridad con Flaubert y Barbe d'Aurevilly. Y en otros conviértese en rebelión abierta contra todo lo que amengua y domestica al individuo, como en Emerson, Stirner, Bujold, Ibsen o Nietzsche.